Los días iban siendo mucho más alegres en la escuela. Riley junto a sus amigas Grace y Bree formaban una fuerte amistad. Ellas se apoyaban mutuamente, juntas demostraban que la amistad y el apoyo entre amigas podían hacer que la experiencia escolar sea mucha más positiva. Además, podían ver cómo cada día una de ellas contribuía de manera única al grupo, potenciando sus habilidades y fortaleciendo su confianza en sí mismas. Pero algo empezó a cambiar poco a poco entre ellas. Riley empezó a mostrarse no tan apegada a ellas. Sus amigas iban notando eso, pero creían que se debía a algún problema que podía haber tenido en su hogar. Pero Riley había conocido a un nuevo alumno que había llegado a la escuela. Riley empezó a hablar más con él, incluso él había ido a su casa y había conversado con sus padres. Pero algo que Riley no notó fue que Jordan se acercó a ella para conocer más de su amiga Grace. Dentro de la mente de Riley las emociones se veían optimistas y cada una aportaba algo a ese nuevo interés que tenía Riley, pero Envidia empezó a notar algo sospechoso en Jordan, algo que las demás emociones estaban ignorando y pasando por alto. Alegría en el control, veía que Riley estaba mucho más feliz que los últimos días, sabía cuál era el motivo. Vergüenza casi ya ni se manifestaba al ver que Riley tenía mucha confianza con Jordan. Desagrado no podía quejarse aunque no le gustaba la forma de vestir que usaba Jordan, él tenía un estilo muy relajado que a ella no le gustaba. Ansiedad había sido fundamental los primeros días junto a vergüenza, sin embargo ahora ya no figuraban en las situaciones en donde dialogaban. Riley al invitar a Jordan a su casa, empezó a escuchar que él le preguntaba mucho sobre su amiga Grace. Riley sin sospechar nada le contaba todo sobre su amiga. Envidia observaba detenidamente mientras veía a Alegría muy feliz en el control. Envidia sabía que para que Riley sea feliz debía tener el control permanentemente, pero había un gran obstáculo en medio, era Alegría, que últimamente controlaba todo, así que Envidia tenía que deshacerse no solo de Alegría, sino también de las demás emociones para que pueda actuar libremente y pueda deshacerse del obstáculo que estaba rodeando a Riley y ella no estaba notando. Así que mientras Alegría junto a las demás emociones estaban en el cuartel general, Envidia decidió explorar lugares que Riley había desechado de su mente para que pueda sentirse protegida y segura, así que mientras caminaba con mucho temor, encontró un largo camino hacia las profundidades de las islas. Durante cada centímetro que avanzaba veía que estaba rodeado de múltiples letreros que advertían que nadie debía acercarse y continuar con la ruta. Ese camino entre la oscuridad estaba destinado para las pesadillas y peores miedos de Riley. Envidia continuaba mientras se deshacía de todos los letreros. Al llegar al final del camino, ve que había un portal que encerraba lo grotesco ahí adentro. La advertencia en la entrada decía que era un laberinto donde todo lo que entre jamás saldría. Envidia mostrando una gran sonrisa, sabía que ese lugar sería el indicado para que ella pueda estar libre y manejar la mente de Riley a su antojo. Al limpiar por completo ese camino, Envidia se dirigió hacia el cuartel general. Ella rápidamente cambió su semblante, sin embargo aún tenía en mente su retorcido plan. Al entrar al cuartel y sin previo aviso, empezó a gritar de manera muy angustiada y exaltada. Todas las emociones asombradas voltearon y preguntaron qué era lo que le había sucedido. Envidia dijo que una nueva isla había emergido. Todos empezaron a sorprenderse porque no creían que algo así pasaría. Envidia decía que en esa isla se estaba formando una nueva emoción que al parecer sería negativa, así que lo mejor sería ir a destruirlo y borrarlo por completo. Riley nunca debe de despertar esa emoción. Alegría estaba asombrada porque no tenían en cuenta algo así. Envidia de manera muy convincente les imploraba que hagan eso por Riley. Envidia sabía que todo debía salir de manera precisa y sin equivocaciones, no quería que nadie se entere de lo que estaba planeando. Así que muy impacientes todos esperaban que Riley duerma para poder dejar solo el cuartel general y hacer todo lo posible para acabar con esa nueva emoción malvada que poco a poco iba creándose. Al ser de noche y Riley quedando completamente dormida, las emociones empezaron con el viaje. Envidia los llevaba hacia lugares extraños a los que nunca habían merodeado, sin embargo todos confiaban en ella y la seguían, todo por salvar a Riley. Al llegar a las islas, vieron que Envidia
los estaba llevando hacia un desvío que los dirigía hacia un lugar oscuro y tenebroso. Temor decía que ese lugar no parecía ser bueno y que lo mejor sería regresar al cuartel. Alegría le decía que resista su miedo y que continúe. Todo era para salvar a Riley. Desagrado empezaba a quejarse del lugar y el mal olor que lo rodeaba. Furia cada vez iba perdiendo la paciencia. Él odiaba caminar. Aburrimiento sin querer avanzar se quedó tirada en el suelo. Envidia les suplicó a todos que continúen, que ya faltaba poco. Poniendo gestos de descontento, continuaron caminando. A lo lejos, empezaron a notar un gran portal negro. Todos empezaron a sentir que algo andaba mal. Envidia dijo que dentro de ese portal, estaba formándose la emoción malvada que pronto despertaría dentro de Riley. Todas las emociones se negaban a entrar a ese lugar. Sin embargo, Alegría fue la primera en poner un paso enfrente. Ella dijo que haría todo lo posible para que Riley no caiga en malos pasos y siempre sea una persona alegre. Mirando a las demás emociones dijo, ¿quién más está conmigo? Temor fue la segunda emoción que se puso a su lado. Furia de manera muy enojada también aceptó entrar. Desagrado no le gustaba la idea por todo el olor que sentía, pero al ver que Temor aceptó, ella también iría. Vergüenza agravando a nostalgia también se sumaron. Aburrimiento, tristeza y ansiedad decidieron unirse. Así que Alegría fue la primera en ingresar. Todos iban sumándose hasta que finalmente Furia y Envidia habían quedado. Furia le dijo a Envidia que no se quede atrás. Envidia con una sonrisa malvada empujó a Furia hacia el portal. Furia al ver esa acción supo que todo era una trampa. Con el rostro estallando en cólera, entró al portal mientras Envidia los miraba riéndose. Alegría estaba asustada al ver que todo era muy grande y oscuro. Al voltear vio que ninguna emoción estaba junto a ella, así que al querer salir del portal, se dio cuenta que no podía salir. Muy asustada se dio cuenta que estaba encerrada. En eso, empezó a escuchar gritos que venían desde lo más profundo del lugar. Ella intentaba pensar en momentos alegres que hayan pasado por la mente de Riley, sin embargo el miedo la consumía. En eso, empieza a avanzar y ve como el camino era un laberinto. Ella avanzaba mientras oía un grito que se acercaba cada vez más hacia ella. Alegría empezó a gritar llamando a las demás emociones. Por otro lado, Temor estaba lleno de pánico al estar completamente solo. Sin embargo, la calma volvió por unos segundos al escuchar a lo lejos el llamado de Alegría, así que él también empezó a gritar su nombre. Lastimosamente no obtenía respuesta alguna. Él era la emoción que estaba más cerca a ella, pero el miedo iba consumiéndolo mientras escuchaba un fuerte rugido que se acercaba a él. Temor empezó a correr desesperadamente hasta que llegó a un camino sin salida de uno de los pasillos del enorme laberinto. Al voltear, observa como un monstruo totalmente pálido y ciego iba caminando hacia él. Temor sin poder moverse se quedó temblando en su propio lugar. El monstruo se acercaba mientras estiraba sus delgados brazos. En eso, ve como de sus manos habían unos ojos que empezaban a observarlo. Temor sin poder aguantar empezó a gritar. El monstruo pálido lo agarró rápidamente y sin ningún tipo de piedad, le arrancó la cabeza y empezó a comérselo. Alegría había escuchado los gritos agonizantes de Temor. Por otro lado, Nostalgia avanzaba mientras intentaba no entrar en pánico. Solo recordaba momentos amenos que había vivido Riley. Sobre todo el más recurrente era el nacimiento de Riley. Era lo que más la calmaba en momentos difíciles. Sin embargo, los rugidos eran inevitables. Al estar completamente perdida, decidió regresar al principio. En eso, ve como varias criaturas ciegas trepaban las paredes del laberinto. Eran unas criaturas que solo escuchaban a sus presas. Nostalgia se quedó quieta esperando que esas cosas desaparezcan. Dos de esas criaturas bajaron y empezaron a olerla. Nostalgia no se movía, pero al sentir sus garras, Nostalgia no pudo aguantar más tiempo. Ella gritó provocando el ataque descomunal y totalmente salvaje de esas criaturas. Nostalgia se desvaneció entre gritos y suplicios que no fueron escuchados por nadie. Alegría corría porque sabía que algo estaba andando mal. En eso, mientras corría desesperadamente, se chocó con algo. Ella muy asustada intentó golpearlo, pero al abrir los ojos, se da con la sorpresa que era Furia. Ella empezó a abrazarlo preguntando qué era ese lugar. Furia le reveló que todo había sido una trampa de Envidia para tener el control total de Riley. Alegría no podía creer todo lo que escuchaba. Furia le dijo que tenían que buscar a las demás emociones y buscar la manera de salir.
Alegría dijo que escuchó como Temor había perecido, Furia no pudo controlar su enojo al escuchar eso, y empezó a prenderse en fuego. Esa señal hizo que múltiples gritos empiecen a sonar. Alegría estaba asustada, Furia totalmente en llamas se puso delante de Alegría, él estaba dispuesto a pelear por sobrevivir. En eso se escuchan múltiples pasos que empezaban a acercarse hacia ellos. Alegría poniéndose a su lado, sabían que tenían que luchar y encontrar a las demás emociones que aún seguían con vida. El objetivo era que todos juntos puedan salir de ese laberinto y salvar a Riley de los retorcidos planes de Envidia.